It is a terrible, terrible event that is upon us. Who are these terrorists? Who are these criminals? We must, in these harsh moments, think about the victims who are very numerous, for their families, for the wounded. France needs to be strong, and the state needs to be strong. We will be. There is something to be scared about, but in the face of terror, we have to be united, and we will vanquish these terrorists. Once again, we've seen an outrageous attempt to terrorize innocent civilians. This is an attack not just on Paris, it's an attack not just on the people of France, but this is an attack on all of humanity and the universal values that we share. C'est un homme de médias, un écrivain, mais ça donne aussi une alarmant du choc extrêmement profond que représente et que va représenter dans les heures, les jours, les semaines, les mois qui viennent ce carnage qui a eu lieu à Charlie Hebdo. Pour une raison très simple, au-delà de cet effroyable bilan, c'est que le terrorisme porque lo está conduciendo. Naturalidad, con qué manejo, con qué experiencia, como decías, Chani, se nota que tiene una experiencia, un entrenamiento, no sé si decir experiencia bélica en combate, pero si no el entrenamiento, con qué naturalidad y normalidad disparan, rematan, se manejan, se mueven absolutamente de manera coordinada. En la calle. Nacidos y esos para eran matar. Policías. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by the birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'd really like to live beside you, baby. I love your body and your spirit and your clothes. Sino que había varias personas involucradas y ha habido distintos puntos donde han asaltado y han atacado incluso con rehenes, ¿no? A primera hora de esta mañana conocíamos la conexión entre Said y Sherif Kouchi con la persona o las personas que ayer mismo habrían asesinado a una agente local en París, al sur de París precisamente. Se radicalizaron en la misma célula, formaban parte de la misma célula yihadista, pertenecían a la rama de Al-Qaeda radicada en Yemen y había una conexión clara entre los dos. Eso, según la policía, ese mismo terrorista que habría asesinado a la policía local sería el autor material del secuestro en el supermercado. O sea, lo que estamos de comida viendo en la kosher. pantalla en este momento serían todas esas personas que en las últimas horas han retenido a distintos franceses, Vamos a explicarlo. ¿verdad? Los dos de la izquierda son los hermanos Kouchi, los conocemos casi desde el primer día, identificados como los asesinos de los dibujantes de Charlie Hebdo y de los dos policías, y a la derecha una imagen que difundían las autoridades francesas hoy mismo, a mediodía. Uno de ellos es Amédi Coulibaly. Sería el autor material tanto del asesinato de esa policía ayer por la mañana, de esa agente local al sur de París, en una carretera al sur de París, y su compañera Ayat Boumediene, que la policía ha pedido ayuda precisamente para detenerla. Estaría relacionada también, al menos con ese tiroteo en el que murió la policía local ayer. Abatido
el hombre que habría retenido en el supermercado en París. La que vamos a ver ahora mismo es la señal en directo que nos está llegando en París. Acaba de ocurrir este asalto final. Todas las imágenes que van a ver son nuevas, se están produciendo. Hay muchísima inmediatez y vamos a contar los datos cuando los tengamos confirmados, cuando estén verificados y contrastados. En este momento las fuerzas de seguridad, los bomberos, servicios de emergencia son los que están tomando los dos puntos, tanto el polígono a 30 kilómetros de Francia como este que estaban viendo en París. Un ataque coordinado con gases lacrimógenos, Manuel, precisamente porque había rehenes. Ese humo que necesitamos teleprompter ni libreto, pero esto sí se los quiero leer, no lo quiero improvisar. Aquí hemos hablado muchas veces de las descaradas fabricaciones para justificar guerras o ataques de diferente calibre, ¿no? Hoy vamos a recordar algunos. El hundimiento del Lusitania al sur de Inglaterra, que generó la causa en casus belli para la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque nadie en la opinión pública de Estados Unidos quería meterse en esa lejana guerra en Europa. Después podríamos hablar de por qué los estrategas estadounidenses, hablando del nuevo poderío aéreo, dijeron: nuestra superbase en Pearl Harbor puede ser atacada desde allá por Japón y su aviación aeronaval. No le hicieron mucho caso. Y tantas veces dijimos: es falso que las Torres Gemelas desde el primer momento puedan ser derribadas por un avión. Ni siquiera el Empire State, que recibió el impacto de un B-25 después de la Segunda Guerra, sufrió nada que lo hiciera derribar, y ahí está. Ahora, todos estos son brutales casos para generar indignación en la opinión pública, meter todos los medios de comunicación a lavarles el cerebro y justificarlos meterse en otra guerra. Porque el aparato tecnológico, militar, industrial y los intereses geopolíticos tienen sus planes. Pero no todo el mundo está dispuesto a que mi hijo vaya a morir en una guerra lejana que no la entiendo ni la quiero entender porque tú decides una guerra. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, hagamos un poquitico de historia y vamos a extrapolar esto con esta denuncia que tengo aquí de un importante personero estadounidense. Bueno, ante ustedes el Lusitania, un orgullo de la industria naviera de los transatlánticos en tiempos de la Primera Guerra. 4 chimeneas, 30.000 toneladas, más de 1.300 pasajeros, un verdadero palacio de la navegación. Vamos a seguir adelante con esto para mostrarles los diferentes elementos. ¿Qué pasó con el Lusitania? De pronto baja la velocidad, cambia de rumbo y se pone como servido en bandeja para la cantidad de submarinos alemanes que estaban frente a Inglaterra. Resultado, New York Times, la primera plana dramática, cantidad de gente, incluso de las grandes familias millonarias de la alta burguesía, muriendo allí. Estaban los Vanderbilt, entre otros. El capitán Turner se solvió, pero entre Froman y Vanderbilt. ¿Y luego qué es esto? Esta es una toma aérea de Pearl Harbor, el gran puerto y base aeronaval de Hawái. ¿Dónde estaban los barcos allí? Ante una inminencia de guerra, pegaditos unos con otros como patos en la laguna. Ahora, cuando viene el ataque de la aviación naval japonesa, que destruye los grandes acorazados, los viejos acorazados, ¿había algún portaaviones allí? No. Los portaaviones, que eran lo que necesitaban para atacar a Japón, todos estaban navegando, que fuera fin de semana, y era una época de jolgorio. ¿Y luego qué más? Destruyeron todo lo que quedaba en Pearl Harbor y se generó un casus belli, y entonces sí la gente dijo: tenemos que vengar esto. Claro que era un gran ataque,
Pero James Doolittle y todos los grandes estrategas aéreos habían dicho, nos pueden atacar los japoneses. ¿Y quién dijo que las Torres Gemelas se iban a venir abajo por un avión? Los que estuvimos ahí arriba alguna vez sabemos lo que era ese monstruo, ¿no? Pero ¿por qué se derrumbaron exactamente sobre sí mismas y escalonadamente, como la típica acción de derrumbe controlado? Los pisos se vinieron pan, 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 uno sobre otro. ¿Recuerdan la serie? Pan, 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 se lo mostramos cantidad de veces, ¿no? Claro, esto se necesitaba. Este era el Pearl Harbor, este era Lusitania. Un B-25 se dio, un bombardero se dio contra el Empire State y ahí está el Empire State. Pero las torres no están. ¿Para qué necesitaban esto? Para generar la carga en la opinión pública para irse a una guerra que nadie entendía aceptable ni necesaria, pero era parte de la geopolítica para modificar Irak y todo el mapa del Medio Oriente. Recuerden el hundimiento de Lusitania, Pearl Harbor, las Torres Gemelas. Así se fabrican las guerras. Primero el casus belli, luego la histeria en los medios de comunicación lavándole el cerebro a la gente para que justifiquen que tu hijo y el mío vayan a morir por esa causa. Y el ataque al Pentágono. Nunca un avión le pegó al Pentágono. El Pentágono sobre la superficie tiene 4 pisitos y para pegarle con un avión hay que calcular muy bien la rata de descenso. Eso fue un misil. Y si pega un avión ahí, los bloques de los motores siempre aparecen. Los trozos de los trenes de aterrizaje siempre aparecen. Nunca apareció nada ahí. Esto fue para justificar la guerra. Y que quede bien claro, lo dijimos en ese momento, lo seguimos diciendo ahora. ¿Por qué decimos todo esto? Porque ahora alguien con lo que hay que tener en los pantalones salió a decir lo que siempre dijimos en Dossier desde el primer momento. Y acá lo tenemos. Por eso dije que hoy no iba a improvisar. Este señor que tienen en pantalla es el señor Carl Levin, importante figura del establishment estadounidense, y hoy le hacemos honor leyendo lo que dijo. La CIA sabía que el 11S no tenía nada que ver con Irak. El presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, casi nada, el demócrata Carl Levin, presentó una nueva prueba de que George W. Bush, el hijito de Bush, que ni siquiera fue a Vietnam, se quedó en la reserva aérea porque no quería arriesgarse, y aún así faltó técnicamente porque sabía que iba a haber pruebas aleatorias de alcoholismo y droga. Era piloto dominguero de la reserva. George W. Bush había mentido a la nación para llevarlo a la guerra en Irak, dice Levin. Hubo una campaña acordada por parte del gobierno de George W. Bush para vincular a Irak con el horror de los ataques del 11 de septiembre en la opinión pública. Y esa campaña tuvo éxito. Así insistió el jueves Levin ante el Pleno del Senado, y lo recoge Associated Press. Asimismo, acentuó que las encuestas de la época revelaban que el 70% de la población estaba segura de que el ex líder Saddam Hussein estaba involucrado en los atentados. ¿Por qué? Por el lavado de cerebro con la propaganda. Levin recordó cómo el 9 de diciembre de 2001, el entonces vicepresidente Dick Cheney apareció en el programa Meet the Press para decir: está bastante confirmado que Mohammed Atta fue a Praga y se reunió con un funcionario de alto rango del servicio de inteligencia iraquí en abril pasado, varios meses antes del ataque. Atta fue el hombre que encabezó el secuestro de los aviones usados en el ataque para derribar las Torres Gemelas, es decir, juez y parte. Las conexiones entre Saddam y el 11S o Al-Qaeda eran ficción. ¿Quién lo dice? Esta importantísima figura. Así lo dijo Levin y presentó como prueba un cable que recibió del director de la CIA, John Brennan. El documento señala que es posible que dicho encuentro hubiera tenido lugar, pero que no fue ni en Praga ni en las mencionadas fechas, ya que Atta se encontraba en Estados Unidos por aquellos días. El mismo cable detalló que la información sobre la presunta reunión provenía de una sola fuente y que la CIA advertía en aquel momento que era muy probable, lo decía la CIA, que fuera falsa, entre comillas. No existe un solo experto antiterrorista o del FBI que haya dicho que tiene cifras o conocimientos de que ciertamente estuvo en Praga. Siguen los atentados para justificar lo que sea. Ya sabía que el gobierno de Saddam Hussein no estaba vinculado con los actos terroristas del 11 de septiembre, así lo revela una carta desclasificada.
La presunta conexión de Irak con Al-Qaeda junto a la supuesta posesión de armas de destrucción masiva fueron las principales excusas que el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, utilizó para justificar la invasión de Irak. Pero este no ha sido el único caso en el que la administración estadounidense habría forjado pretextos para ingerir en conflictos de otras naciones en conveniencia de sus intereses. Para ejemplificar otras de esas avanzadas intervenciones, vamos a ver el siguiente gráfico que les hemos preparado y que van a ver en estos momentos en sus pantallas. Hace casi 50 años, Estados Unidos intervinieron en la guerra civil en Vietnam, utilizando como pretexto un ataque a sus navíos de guerra que circulaban por la zona. Pocos años después, en medio del conflicto bélico, un exfuncionario del Pentágono revelaría la falsedad de los presuntos ataques, algo que se confirmó oficialmente mucho después tras ser desclasificados los documentos de la Agencia Nacional de Seguridad que mostraron claramente que ese supuesto ataque nunca existió. También a principios de los años 90, una enfermera entre lágrimas afirmaba que los soldados iraquíes habían sacado 300 recién nacidos de las incubadoras y los habían dejado morir de frío en el suelo. De esta forma, Bush padre convenció a la comunidad internacional de que había que intervenir en un conflicto local entre Irak y Kuwait. Después se supo que la presunta enfermera era la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos y había prestado testimonios falsos. 2 años después de los ataques del 11 de septiembre, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, presentó ante el Consejo de Seguridad un recipiente con polvo blanco como prueba irrevocable de que el régimen de Saddam Hussein poseía armas químicas y representaba una amenaza para la seguridad mundial. Como ya sabemos, después de la intervención no se encontró ninguna prueba que respaldara esas declaraciones. Por último, el uso de armas químicas también, pero este caso en el conflicto interno sirio, fue atribuido por las potencias occidentales al gobierno legítimo de Bashar al-Assad. El presidente estadounidense Barack Obama calificó el supuesto como una línea roja que se les abría la puerta a invertir en el conflicto. Sin embargo, a pesar de confirmar el uso de armas químicas, los inspectores de la ONU no pudieron encontrar tampoco ninguna prueba de que fuera por parte del ejército sirio. El analista Juan Luis González Pérez opina que el pueblo norteamericano debe impedir que las fuerzas de esta nación sigan arrasando con otros países con base en mentiras. Imagino que tras conocer la noticia, los veteranos de la guerra de Irak y los familiares de los fallecidos se sentirán bastante engañados por su gobierno y pensarán que sus muertes no sirvieron para nada. Pero creo que los norteamericanos les debería importar más el daño que su política exterior está causando en tantos y tantos sitios del mundo. Junto con Irak, antes estuvo Afganistán, después vino Libia, ahora Siria, etcétera, etcétera. Yo creo que el pueblo norteamericano no debería dejar que la historia se repitiese una y otra vez. Y es que Estados Unidos siempre ha utilizado las mentiras para arrasar países. Esa es la única verdad que debería prevalecer entre tanta campaña de intoxicación como nos tienen acostumbrados.